Las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Ya estamos llegando a la recta final. Hoy vamos a comenzar el libro del Apocalipsis. Antes vamos a terminar la segunda carta de San Juan, la tercera de San Juan. Santo sobre nuestra vida, pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe para leer su palabra diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Último día, mañana leeremos como hasta el 14, 15, y pasado mañana terminaremos de leer la Biblia si Dios quiere. O sea que hoy es 9, el 10, el domingo terminaremos de leer la Biblia. Vamos a tratar todos de estar en el en vivo. Yo les diré a qué horas y de acuerdo al lugar donde esté. Recuerden que estoy viajando y leeremos toda la Biblia. El día anterior les digo la hora. Y al día siguiente, el lunes, comenzaremos, si Dios quiere, a leer la Biblia todos en el otro canal de Evangelio del Día. De aquí nos vamos al otro canal para que leamos también la Biblia y allá los que no pudieron leerla, pues también tengan la oportunidad, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, ya estamos por terminar. Hasta mañana. Apocalipsis, a leer las 3 cartas de San Juan y comenzamos a leer 4 libros, nos faltan, a leer el último libro de la Biblia. Ahí vamos. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunicación con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si comunicamos la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo, que es la víctima por nuestros pecados,
y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Así cumplimos sus mandamientos. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Vean cómo conocemos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disparando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguno piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe dónde va, pues las tinieblas lo han cargado, lo han cegado. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues de todas las corrientes del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con las codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que ha de venir un anticristo. Pues ya ha venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Si hubiera sido de los nuestros, se habían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Y es que el mentiroso, ¿y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he dicho esto pensando en aquellos que tratan de desviarles, pues a ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. El que ha dado la unción y ella les enseña todo, ella es verdad y no mentira. Así pues,
quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante Él cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que Él es justo, reconozcan todo lo que practican la justicia ha nacido de Dios. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su propia gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni lo conoce. Hijitos míos, no se debe extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, el que peca, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Debemos amarnos los unos a los otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque hacía el mal y su hermano hacía el bien. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El que nos ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tendremos plena confianza en Dios. Entonces todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuál es su mandato? Que creemos en el Señor de su Hijo, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, tal como Él nos ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Pues Dios permanece en nosotros y lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Queridos míos,
No se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que procede de Jesús como el Mesías, que ha venido de la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. El mismo espíritu del anticristo ha oído que vendría un anticristo. Pues bien, ya sabemos, ya está en el mundo. Ustedes, hijos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios no nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conocemos a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado el Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por nuestra parte, hermanos, conocidos por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya no somos en este mundo como es Él, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Y si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amemos también a quienes han renacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. Con toda certeza, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Todos los que han nacido de Dios vencen al mundo, y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Quien ha nacido al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. El Espíritu también da testimonio. El Espíritu es el que es la verdad. Tres son pues los que dan testimonio: el Padre, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree en el testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que nos ha dado la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Les he escrito, pues, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Pero también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en ese caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que los que han nacido de Dios no pecan, pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y ahí tiene el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. De la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano a la dama elegida y a sus hijos los amo de verdad, y no solo yo, sino también cuantos han conocido la verdad, a causa de esta misma verdad que permanece en nosotros y está siempre con nosotros. Reciban la gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús en la verdad y el amor. Me alegro mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandato nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros, y el amor consiste en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el comienzo, y así es como han de vivir. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías, venido de la carne. En eso mismo se conoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden,
pues el que la saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas más cosas que escribirles, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de la hermana elegida. Capítulo 1. Tercera carta de San Juan. El anciano al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Hermano, obras muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan del otro lugar. Ellos han hablado de tu cariño ante la iglesia reunida. Has hecho mucho bien en proveerles de todo lo que necesitaban para su viaje, en una forma digna de Dios. En realidad, salieron de viaje por el nombre y sin recibir nada de los no cristianos. Debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Deberías haber escrito a la iglesia, pero a Diotrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos no los deja y los expulsa de la iglesia. Hermanos muy queridos, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. Es Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros lo alabamos y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Te saludan tus amigos, saluda a los nuestros y a cada uno en particular. Último día, mañana leeremos como hasta el 14, 15 y pasado mañana terminaremos de leer la Biblia si Dios quiere. O sea que hoy es 9, el 10, el domingo terminaremos de leer la Biblia. Vamos a tratar todos de estar en el en vivo. Yo les diré a qué horas y de acuerdo al lugar donde esté. Recuerden que estoy viajando y leeremos toda la Biblia. El día anterior les digo la hora. Y al día siguiente, el lunes, comenzaremos, si Dios quiere, a leer la Biblia todos en el otro canal de Evangelio del Día. De aquí nos vamos al otro canal para que leamos también la Biblia y allá los que no pudieron leerla, pues también tengan la oportunidad, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, ya estamos por terminar. Hasta mañana.